específicamente el mensaje de los tres ángeles. Ese mensaje triple angelical es un mensaje de advertencia, amigos televidentes y amigos oyentes. Yo sé que es un mensaje que tal vez suena muy fuerte para muchas personas y muchas personas lo ven como un mensaje de repudio, un mensaje de atacar a determinado grupo religioso, un mensaje, en fin, que se enfoca solamente en criticar, pero no es así. El mensaje contenido en Apocalipsis 14, comenzando en el versículo 6 en adelante, que es el mensaje de los tres ángeles, es prácticamente un mensaje de misericordia. Pero tenemos que desenmascarar los pecados de Babilonia, amigos televidentes y amigos oyentes. Y yo sé que no es fácil a veces traer estos temas, porque muchas personas tienden a ofenderse. Pero si usted no le dice a las personas, por ejemplo, quién es Babilonia, si usted no le dice a las personas quién es la bestia, qué es la marca de la bestia, qué es la imagen de la bestia, y si usted no le dice a las personas de que aquellos que acepten la marca de la bestia van a recibir la ira de Dios en el tiempo del fin, entonces yo considero que eso sería falta de amor hacia las personas que nos están viendo o escuchando en estos momentos. Y es precisamente por amor es que traemos estos mensajes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conozcamos este mensaje, pues nosotros vamos a aprender lo que es la verdad para este tiempo del fin y vamos a evitar recibir la ira de Dios en el tiempo del fin que está contenida en las 7 postreras plagas. Pero en esta hora vamos a hablar de un tema muy interesante que lo hemos titulado el plan maestro de Roma. ¿Cuál es el plan maestro de Roma? Bueno, el plan maestro de Roma es el ecumenismo. Muchas personas hoy, muchos cuerpos religiosos hoy, e inclusive muchas iglesias, yo diría casi la mayoría de ellas, del mundo cristiano, ven el ecumenismo como algo muy importante y que debe ser apoyado y debe ser seguido. Pero bien, ¿qué hay detrás de todo eso? Muchas personas no saben en realidad lo que hay detrás del ecumenismo y vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Quién verdaderamente está detrás del ecumenismo y cuáles son los planes de Satanás para unir todas estas religiones del mundo y todas las iglesias del mundo protestante? Vamos a empezar leyendo, citando la palabra de Dios, como siempre acostumbramos a hacerlo a través de estos temas o estos estudios, y me gusta siempre citar las escrituras, y yo siempre les exhorto a mis hermanos y amigos que siempre pues tomen nota de estos textos bíblicos para que así ustedes los puedan estudiar más detenidamente una vez terminado o concluido este estudio. Empezamos a abrir nuestro estudio en esta hora leyendo el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 8, que ahí está contenido, en ese versículo está contenido el mensaje del segundo ángel. Fíjense bien, dice así: otro ángel le siguió diciendo, o sea, el segundo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si yo me paro en este púlpito y no le digo al mundo quién es Babilonia, ni qué constituye el vino del furor de su fornicación, yo sería un mensajero desleal. ¿Por qué? Porque la ira de Dios va a caer sobre aquellos en el tiempo del fin que han bebido del vino de la ira de Dios, o sea, de la fornicación o de los pecados de Babilonia. Eso es lo que la Biblia llama el pecado corporativo. Y entonces yo sería una persona carente de amor si no le dejo saber a ustedes y al mundo a través de estos mensajes quién es Babilonia y qué representa el vino del furor de su fornicación. Dice el libro de Apocalipsis allí mismo, pero el capítulo 18 y el versículo 9, lo siguiente: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, o sea, con Babilonia, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Así que podemos darnos cuenta que en el tiempo del fin, Babilonia será castigada por Dios. Y todos aquellos que tuvieron anexos o conexiones con Babilonia recibirán la misma recompensa. Los reyes de la tierra dice que han fornicado con ella, o sea, han cometido adulterio espiritual con Babilonia y han vivido con ella en deleites. Pero ¿qué va a pasar con ellos en el tiempo del fin? Van a llorar y van a hacer lamentación por ella.
¿Qué significa la palabra fornicar como aparece en estos dos textos que acabamos de leer de Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18:9? Bien, la palabra fornicar, esa palabra griega, fornicar, es porneo, muy importante, esa palabra porneo, viene de ahí se deriva la palabra que nosotros conocemos como porno o pornografía, significa actuar como una prostituta, eso es lo que significa fornicar en el griego original, dice practicar la idolatría, cometer fornicación, fornicar, adulterio o prostitución, de acuerdo al diccionario griego de Strong's. Así que podemos darnos cuenta de que esto es un pecado abominable ante los ojos de Dios. El pecado de Babilonia es el pecado de la fornicación o del adulterio, o sea, cuando un esposo o una esposa le es infiel, si la esposa le es infiel a su marido o viceversa, pues comete el pecado de adulterio o fornicación en este caso. Bien, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 31 y el versículo 16, las siguientes palabras: y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella. Ya de antemano, Dios le estaba hablando a su siervo, en este caso Moisés. Fíjense bien que ya Dios le estaba diciendo por anticipado de que el pueblo, que decía ser el pueblo profeso de Dios, iba a llegar un tiempo en el futuro de que iba a fornicar y se iba a ir tras dioses ajenos a la tierra donde él iba a estar. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando usted lee el registro bíblico, cuando usted lee la historia bíblica, puede darse cuenta que la nación de Israel, que fue el pueblo que Dios llamó de Egipto, pues cometió fornicación. O sea, adoró a otros dioses. Vemos en los libros, por ejemplo, de Jeremías, de Ezequiel, de Isaías, estos profetas mayores, vemos a Israel, que decía ser el pueblo de Dios en aquel entonces, cometiendo adulterio espiritual, por supuesto, y fornicación, o sea, adorando a dioses como Baal. Y es muy importante porque una iglesia que Dios ha llamado, si esa iglesia no se mantiene fiel al Señor, si no se mantiene fiel al cometido sagrado que Dios le ha dado, pues esa iglesia también puede caer en este gran pecado, como es la fornicación espiritualmente hablando. La fornicación es también la adoración a dioses falsos. Fíjense bien, ¿por qué digo esto? Porque Roma promueve la unión con todas las religiones paganas del mundo, como los budistas y los hinduistas. Noten lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 18 y el versículo 3. Allí en ese capítulo hay un llamado. Yo le exhorto a mis amigos y hermanos en esta hora que estudien detenidamente el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. Pero voy a leer el versículo 3 de ese capítulo. Dice, porque todas las naciones, fíjense bien que esto no es un grupo pequeño, sino que todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. O sea, han bebido del vino de la fornicación de Babilonia. Y los reyes de la tierra también. O sea, los gobernantes de todos los países del mundo han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Esto es grave, porque vemos aquí que todas las naciones y los reyes de la tierra, o sea, los gobernantes de los países de esta tierra, van a fornicar con Babilonia en el tiempo del fin, o lo están haciendo ya. Este vino es lo que provocará la caída de Babilonia en el tiempo del fin. Dios ha dejado su palabra para que nosotros conozcamos cuál es la verdad. Nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor, mis queridos amigos y hermanos, para saber cuál es la verdad. Esta verdad hará dos cosas. Número uno, nos libertará de todas las falsas doctrinas. De acuerdo a Juan 8:32, Jesús dijo, y conoceréis la verdad, que es la Biblia, y la verdad os hará libres. ¿Y qué más hará?
santificará nuestras vidas para servirle a Dios de todo corazón, de acuerdo a Juan capítulo 17 y el versículo 17. Jesús dijo ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así que si usted desea conocer la verdad, muchos cristianos hoy cometen el grave error de que cada vez que oyen un mensaje como este, o cada vez que sintonizan este canal, por ejemplo, y escuchan cualquier mensajero que está exponiendo la palabra de Dios, no van directamente a la Biblia para saber si estas cosas son verdad, sino que van a donde el dirigente o donde el líder religioso de sus respectivas iglesias para preguntarle si lo que se predica a través de este canal de televisión o esta radio, pues es verdad o no. Y obviamente puede ser el caso que los líderes religiosos de estas personas les van a decir que no, que eso es mentira. Por eso tenemos que ir a la verdad. Dice Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué está haciendo ese vino? O sea, esas falsas doctrinas con la mayoría de los miembros de las iglesias del mundo hoy. Vamos a ver qué nos dice el libro de Isaías capítulo 28 y el versículo 7. Noten cómo dice, pero también estos erraron con vino, o erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Así que podemos ver un grupo de personas allí en este versículo, personas que son religiosas, dirigentes del pueblo de Dios, líderes. Vemos allí al sacerdote y al profeta. ¿Y qué sucedió con ellos? Erraron con el vino, erraron con la sidra y se entontecieron. Esta es la razón, mis queridos amigos y hermanos, del por qué muchas personas hoy no quieren aceptar la verdad para estos tiempos finales. ¿Por qué? Simplemente porque están entontecidos con el vino de las falsas doctrinas que se presentan en sus respectivas iglesias. Cuando oyen un mensaje diferente al que ellos acostumbran oír en sus iglesias, a través de este medio tal vez, o a través de cualquier otro medio, un mensaje que lleva las credenciales divinas, pues en vez de ir a la palabra de Dios y escudriñar, prefieren seguir entontecidos con el vino que están tomando, me refiero al vino espiritual que son las falsas doctrinas, con el vino que están tomando en sus respectivas iglesias. Por eso tenemos que ir a la palabra del Señor. La palabra de Dios es nuestra guía infalible, mis queridos amigos y hermanos. Allí encontramos la verdad sin mezcla de error. Tenemos que volver a la palabra del Señor. Permítame citar al profeta Oseas, Oseas capítulo 4, versículo 10 y versículo 12, nos dice lo siguiente: comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, ahí está la palabra nuevamente, fornicar, mas no se multiplicarán. ¿Por qué? Porque dejaron de servir a Jehová. ¿Estás tú sirviendo a Jehová? ¿Estás tú siguiendo lo que dice Jehová en su palabra? ¿O estás siguiendo los dictados de una organización religiosa, de un concilio religioso, o tal vez del pastor de tu iglesia? Sigue diciendo Oseas capítulo 4, versículo 12. Ahora viene el mensaje, viene enfocado directamente al pueblo profeso de Dios. Dice, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. O sea que la fornicación involucra el apartarse de los principios establecidos en la palabra de Dios. Cuando una iglesia se aparta de los principios establecidos en la palabra de Dios, comete fornicación. Dice el libro de Oseas allí mismo, pero el capítulo 9 y el versículo 1, las siguientes palabras. Oseas 9:1 dice, no te alegres, oh Israel. Fíjense que el profeta le está hablando al pueblo que decía en ese entonces era el pueblo de Dios, o la iglesia verdadera. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos,
pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Así que son palabras fuertes. Esa palabra fornicar en hebreo es jugar a la ramera. Si usted lee inglés, lo puede leer en la Biblia King James, y usted se va a dar cuenta que esa palabra fornicar, como aparece en estos textos en el Antiguo Testamento, que yo estoy citando, es jugar a la ramera. O sea, el pueblo de Israel se había convertido prácticamente en una ramera, en una prostituta, porque se había apartado del consejo de Dios, se había apartado de la palabra de Dios, y estaba siguiendo los dichos y mandamientos de los hombres, estaba fornicando contra Jehová y se había entregado completamente a la idolatría. Aquí vemos al pueblo profeso de Dios fornicando y apartándose de los principios de la palabra de Dios y la fe que una vez le fue dada. Yo siempre pienso en el principio bíblico de Eclesiastés 1:9, que es lo que fue, lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Cuando una iglesia no permanece fiel a los principios establecidos en su palabra, incurre también en fornicación y en adulterio espiritual. Por eso nosotros tenemos que seguir lo que dice la palabra del Señor. En las Sagradas Escrituras se revelan dos iglesias. Ustedes lo han estudiado. Una se encuentra en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, que es la iglesia verdadera. La otra se encuentra, ¿dónde? En Apocalipsis 17, que es la falsa iglesia. Una verdadera y otra falsa, que están dramáticamente opuestas la una con la otra. Dios le da el título de sinagoga de Satanás, oigan bien, palabras fuertes, a la iglesia falsa o apóstata. Ustedes recuerdan cuando Jesús estuvo en esta tierra, él tuvo una entrevista privada con una mujer de Samaria, junto al pozo de Jacob. Y allí en el libro de Juan, en el capítulo 4, se encuentra esa historia, una historia muy maravillosa. Tiene muchas enseñanzas importantes para nosotros como pueblo de Dios en estos tiempos finales. Pero voy a citar Juan capítulo 4, solamente voy a leer los versículos del 22 al 24. Dice así: vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, le dijo Jesús a la mujer samaritana en esa entrevista privada. Nosotros adoramos lo que sabemos, o sea, el pueblo judío se refería a él. Porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23 de Juan capítulo 4. Mas la hora viene, le dijo Jesús a esta mujer, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, oigan bien, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Antes de leer el versículo 24, permítame decirles algo. El Señor le está buscando a usted, amigo oyente, amigo televidente. El Señor nos está buscando a nosotros. El Señor está buscando a aquellos que quieran adorarle en espíritu y en verdad. Acuérdense que habíamos leído en Juan 17:17, donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. El Señor está buscando a un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Un pueblo que obedezca fielmente su palabra. Versículo 24 de Juan capítulo 4. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Muy importante, hay dos verdades principales que todo verdadero adorador debe aceptar. ¿Cuál es? Número 1, la Biblia. Y número 2, a Cristo Jesús. Santifícalos en tu verdad. Repito, tu palabra es verdad. Juan 17:17, ahí está la primera verdad. Y Jesús en Juan 14:6 dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hago una pregunta: ¿cómo pretender creer o enseñar que se está adorando a Dios en verdad cuando a la misma vez se está creyendo en falsas doctrinas? ¿Qué es lo que ha dado a este falso sistema religioso de Babilonia su maravillosa vitalidad y su potencia para resistir el poder divino y las enseñanzas de la palabra de Dios? La respuesta es clara.
es Satanás, el enemigo de Dios y de la verdad. Él es el gran rebelde y responsable de la multitud de confesiones y creencias religiosas que no han traído sino confusión entre los cristianos. Si todos los que profesan, oigan bien, creer en la Biblia y en sus enseñanzas siguieran explícitamente la instrucción divina, habría solo una iglesia y serían un baluarte contra las religiones paganas del mundo. ¿Cuáles son algunas entonces de las formas que Babilonia tratará de lograr alcanzar a todas las religiones y habitantes de la tierra? Ya lo mencionamos al principio, por medio del ecumenismo. Hagamos brevemente un recuento histórico del ecumenismo y sus comienzos. Muchas personas nunca han oído, nunca han escuchado la palabra ecumenismo y tal vez no saben lo que significa esa palabra. Pues yo se los voy a decir en este momento. Dice, el ecumenismo es la maquinaria de Roma para unir a todas las religiones e iglesias del mundo. El ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración, oigan bien, de la unidad de los cristianos. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la tendencia, repito, o movimiento que busca la restauración de la unidad de todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos? Todos. Todas las iglesias del mundo cristiano, sin excepción de ninguna. Es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes cismas. El objetivo detrás del ecumenismo es Roma, querer que todas las iglesias regresen, según Roma, a la Santa Madre Iglesia. Es el objetivo del ecumenismo, amigos televidentes y amigos oyentes. Es que Roma quiere que todas las iglesias del mundo cristiano regresen, según Roma, a la Santa Madre Iglesia. Vamos a hacer un marco histórico de lo que es el ecumenismo a partir de su segunda etapa. Esta etapa coincidió con la historia del Consejo Mundial de Iglesias, por sus siglas CMI. Su estatuto, fijado provisionalmente en Utrecht en 1938, a causa de la Segunda Guerra Mundial, no fue adoptado hasta la Asamblea de Ámsterdam en 1948. El Consejo se definió no como una superiglesia o como una iglesia mundial, sino como una comunidad de iglesias que reconocen a Cristo como Dios y Salvador. Vamos a hablar acerca de la Iglesia Católica Romana, el movimiento ecuménico y el Concilio Mundial de Iglesias, porque muchas personas desconocen y creen de que el Consejo Mundial de Iglesias es un movimiento cristiano formado con la unión de todas estas iglesias cristianas, profesas cristianas, con el único propósito de promover la paz y la unidad en el mundo. No, mis queridos amigos y hermanos, vamos a ver en esta hora quién estuvo detrás de este movimiento, de la creación de este movimiento ecuménico llamado Concilio Mundial de Iglesias. Escuchen bien, es interesante la relación que ha existido entre la Iglesia Católica y el movimiento ecuménico. Antes de llevarse a cabo el Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica se mantuvo visiblemente alejada de este movimiento. Durante los días del 3 al 31 de agosto de 1927, fíjese hasta dónde se remonta este movimiento, se realizó la Conferencia Mundial de la Fe y el Orden en la Universidad de Lausanne. El 8 de julio del mismo año, el Santo Oficio emitió un decreto prohibiendo a los católicos
a que tomaran parte en aquella conferencia o en cualquier otra del mismo carácter y propósito, y que el único acercamiento posible era para traer de nuevo a esta única iglesia, o sea, la Iglesia Católica, a aquellos que se han separado de ella. La asistencia a sus reuniones solo sería posible con el fin de asegurar su regreso. O sea, que estos siempre han sido los planes de Roma desde un principio. Siempre Roma se ha caracterizado por dominar al mundo. Eso lo vemos en la profecía de Daniel, capítulo 7, Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 11. El cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que representa el poder papal, sabemos que dominó al mundo por 1260 años. Y podemos darnos cuenta de que el plan de Roma siempre ha sido dominar al mundo. Noten cómo sigue diciendo estos datos que les estoy a ustedes mencionando. La encíclica Orientalis Ecclesia de 1944, escrita por el Papa Pío XI, estableció que la única manera, oigan bien, de lograr la unidad cristiana consistía en que los disidentes regresaran a la Iglesia Católica Romana. En el año 1944, todavía la Iglesia Católica veía a aquellos que estaban separados de ella, los veía como disidentes. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los jesuitas de Roma planificaron el último gran esfuerzo para traer al mundo protestante de regreso a la Iglesia Católica. El doctor Alberto Rivera, ex sacerdote jesuita, señaló en una interesante entrevista que a finales de la Segunda Guerra Mundial y después de 1945, los jesuitas en Europa financiaron la formación del Concilio Mundial de Iglesias con el fin de unir a todos los protestantes europeos. Así que, ¿quién estuvo detrás de la creación del Concilio Mundial de Iglesias? Roma papal, a través de los jesuitas de Roma. Michael de Saint-Lien confirmó esta aseveración del doctor Rivera diciendo: la ambición del papado y de su ejército secreto, o sea, los jesuitas de Roma, es, como siempre ha sido, ganar el dominio mundial y que todo ser humano esté sujeto a él. El movimiento ecuménico no fue fundado sobre el libre mensaje evangélico de Cristo, sigue diciendo este autor, y del derramamiento del Espíritu Santo, sino que fue engendrado en los oscuros pasillos del Vaticano por el cardenal jesuita Bea. Esto se encuentra en un libro que lleva como título en inglés Todos los caminos conducen a Roma, el movimiento ecuménico, páginas 138 y 139. El cardenal Agustín Bea fue un cardenal alemán que fue el creador prácticamente de este plan para formar el Concilio Mundial de Iglesias. Sigue diciendo, el cardenal y jesuita alemán Agustín Bea fue el confesor del Papa Pío XII, muy importante, y el encargado del movimiento ecuménico de la Iglesia Católica, de acuerdo al libro Los Padrinos, página 3. Fue nombrado presidente del Secretariado Pontifical para la promoción de la unidad cristiana. Fue la figura clave detrás del Papa Juan XXIII y destinado a hacer más por el movimiento ecuménico y la síntesis interdenominacional, tal vez más que cualquier otro. Esto se encuentra en el mismo libro, Todos los caminos conducen a Roma, el movimiento ecuménico, páginas 24 y 25. El Concilio Vaticano II, hablemos un poco de eso. Bueno, luego de dar inicio al Concilio Vaticano II, en octubre de 1962, ya venía corriendo esa maquinaria creada por los jesuitas de Roma, que era el Concilio Mundial de Iglesias. El Papa Juan XXIII comenzó a mostrar interés en el movimiento ecuménico, no solamente para atraer a sus hermanos separados, católicos orientales, ortodoxos y protestantes, sino también a musulmanes, judíos y ateos. Esto se encuentra en Supremacía Papal y Libertad Religiosa,
página 119 a la página 126. Noten bien que a esta altura ya Roma no veía a todas esas personas que estaban separados de ella, todos esos grupos religiosos, no los veía ya como disidentes o como herejes, sino que ya los veía como hermanos separados cuando se dio inicio al Concilio Vaticano II. A quienes llamaba antes herejes, ahora el Concilio Vaticano II los declaraba hermanos separados, que debían regresar al rebaño. Ese era el objetivo de Roma, siempre lo ha sido. Luego de la muerte del Papa Juan XXIII, su sucesor, el Papa Pablo VI, convocó nuevamente el Concilio Vaticano II desde 1963 hasta 1965. Desde entonces, vemos que la Iglesia Católica Romana tomó una nueva posición totalmente opuesta a la que había mantenido hasta entonces. La antigua posición católica de repudio al ecumenismo ahora es abandonada por una de apertura. La siguiente declaración, oigan bien, fue adoptada en el Concilio Vaticano II y dice lo siguiente: todos los cristianos deberían tener una mente ecuménica, especialmente aquellos a quienes se les ha confiado responsabilidades y deberes particulares en el mundo y en la sociedad, para promover el movimiento ecuménico. Muy interesante, mis queridos hermanos y amigos, porque ustedes dirán, ¿cómo ha sucedido esto? Porque vemos hoy que el ecumenismo está ganando terreno y va a pasos agigantados. Uno de los grandes promotores de esta unión de todos los cuerpos religiosos fue el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II prácticamente sentó la base, y de él vamos a hablar en nuestro tema mañana un poco, así que usted no se lo puede perder. Este Papa o este obispo de Roma sentó prácticamente las bases para la formación y la creación de esta maquinaria fuerte en manos de Roma que se llama ecumenismo. Y podemos ver hoy que Francisco, el obispo de Roma, está prácticamente terminando el plan maestro que sentó el Papa Juan Pablo II. Estamos muy cerca del tiempo del fin, amigos oyentes, si ustedes no lo sabían, porque hay una profecía en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 13. Yo sé que ustedes han estudiado esa profecía, la conocen, pero para aquellos que nunca la han leído, Apocalipsis 13 habla de una bestia que sube del mar con 7 cabezas y 10 cuernos. Y Juan ve que en una de sus cabezas tiene una herida de muerte. Esa primera bestia que sube del mar en Apocalipsis 13:1 representa el poder papal, si ustedes no lo sabían. El poder papal que va a tener una influencia mundial en el tiempo del fin, como lo estamos viendo ahora. Así que esa profecía de Apocalipsis 13 se está cumpliendo prácticamente ante nuestros ojos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 3 y 4 lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, o sea, de la bestia que sube del mar, que representa el papado. Pero su herida mortal fue sanada. Muy importante, vemos que ya esta herida mortal que recibió Roma papal en el año de 1798 a manos de Francia atea, pues esa herida mortal ya prácticamente está casi sana. Y dice la Biblia que después de que esa herida mortal fue sanada, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto no lo podemos poner en duda. Vemos que este poder papal está teniendo una influencia mundial en todos los países del mundo, en todos los gobernantes a nivel mundial y prácticamente en todas las iglesias cristianas del mundo y en todas las religiones también a nivel mundial. Religiones como el judaísmo, la religión musulmana, el budismo, el hinduismo. La palabra de Dios no se equivoca, amigos oyentes. Por eso, como decíamos en el principio de este estudio, tenemos que estudiar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vemos el cumplimiento fiel de estas palabras que estamos leyendo. Esa herida mortal está prácticamente sanada y dice que después de que sea sanada, toda la tierra se va a maravillar en pos de este poder representado por la bestia, Apocalipsis 13:1, que es el poder papal. Y dice el versículo 4, ¿qué va a suceder como producto de eso? Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Obviamente,
la plataforma que tiene la bestia, lo que esta bestia está promoviendo en el mundo, su agenda, no es una agenda de acuerdo a la palabra de Dios. Y estas personas que le están rindiendo homenaje, obviamente no están adorando a Dios, sino que tristemente están adorando a Satanás. ¿Por qué? Porque su mensaje es un mensaje espurio, es un mensaje falso. Noten lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 17, lo habíamos mencionado anteriormente, pero vamos a leerlo una vez más. Apocalipsis 17, 1 y 2. Habla de esa mujer que está sentada sobre una bestia. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. ¿Se acuerda que hablábamos al principio de la fornicación? La fornicación es jugar a la ramera. O sea, que hay una mujer ramera en el tiempo del fin que ha fornicado, que ha cometido adulterio, que se ha apartado de todos los principios que contenido en la palabra de Dios. Y contra ella hay una sentencia en el tiempo del fin. Dice, la que está sentada sobre muchas aguas. La palabra aguas en profecía bíblica representan naciones, muchedumbres, pueblos, en fin, países. Ahí lo vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. Y dice el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El Señor describe claramente cómo este poder religioso apóstata llevará a multitudes a la ruina. Es por eso que estamos trayendo estos mensajes. Es por amor que estamos trayendo estos mensajes, amigos televidentes y amigos oyentes. No es por odio. No es para atacarlo a usted o hablar mal de determinado grupo religioso. Al contrario, es para crear en su mente un despertar, para que usted se dé cuenta si a la iglesia o a la organización que usted pertenece o que usted asiste es parte de este cuerpo ecuménico religioso que representa prácticamente en el tiempo del fin esa Babilonia moderna. A la iglesia que se hace referencia en esta profecía tendrá el dominio universal. ¿Por qué? Porque ella es la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. Y las aguas, como dije anteriormente, representan en profecía bíblica naciones, pueblos, muchedumbres y lenguas. La última parte del versículo 15 de Apocalipsis 17. Esto demuestra que muchas naciones estarán bajo el dominio de este peligroso poder religioso apóstata. Prácticamente, amigos televidentes y amigos oyentes, lo que la Biblia nos está mostrando es que Babilonia es una falsa iglesia que tratará de extender sus brazos para abrazar a todas las masas, a todas las religiones del mundo y a todos los reyes o gobernantes de la tierra. Vamos a remontarnos un poco en la historia. Dice, vamos al año 1977, empecemos por ahí, no nos vayamos tan lejos. En el año 1977 se realizó una reunión oficial e histórica en el Vaticano entre el Papa Pablo VI y un representante de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y 14 líderes de otras iglesias. El doctor Bert B. Beach, en representación de la Iglesia Adventista, le entrega al Papa Pablo VI una medalla enchapada en oro y el libro Fe en Acción. Esto se encuentra en una revista adventista, Adventist Review, 11 de agosto de 1977, la página 23. En ese mismo año 1977, John Scott, un líder evangélico y consejero del Concilio Mundial de Iglesias, dijo en la conferencia del Congreso Anglicano Evangélico Nacional las siguientes palabras: la unidad de todos los profesos cristianos debería ser nuestra meta. Fíjense, estamos hablando del año 1977. Y los evangélicos deben unirse a otros en la Iglesia de Inglaterra para trabajar hacia la completa comunión con la Iglesia Católica Romana. Todos los caminos conducen a Roma. El movimiento ecuménico, página 30 y 31.
Vayamos al año 1982. En ese año se reunieron representantes de diferentes iglesias en Lima, Perú, con el fin de llegar a un consenso teológico en los temas del bautismo, el ministerio y la Eucaristía. Estos representantes dieron una respuesta oficial de sus iglesias y votaron o recomendaron unánimemente, fíjense bien, todos, ninguno estuvo en contra, unánimemente en favor de los acuerdos teológicos con el fin de llegar a la meta final. ¿Cuál es la meta final? El ecumenismo. Los resultados iniciales de esa reunión fueron en el libro Baptism, o sea, bautismo, Eucaristía y ministerio. En la contraportada de este libro puede leerse el siguiente resumen. Noten cómo dice: esta declaración representa un gran avance en la jornada ecuménica. El texto sobre bautismo, Eucaristía y ministerio es el resultado de un proceso de estudio y consulta durante 5 años y representa la convergencia teológica alcanzada a través del diálogo bajo la dirección del Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo no estaba dirigiendo esta reunión ecuménica. Fíjense cómo sigue diciendo este comunicado. Alrededor de 100 teólogos, ¿cuántos teólogos? 100 se reunieron en enero de 1982 en Lima, Perú, y recomendaron unánimemente transmitir los acuerdos de esta declaración. El texto de Lima para un estudio en común y una respuesta oficial de las iglesias virtualmente. Estas fueron las iglesias representadas en esta reunión ecuménica. Escuchen bien: la Iglesia Ortodoxa Rusa, la Iglesia Ortodoxa Oriental, la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Antigua, la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana Reformada, la Iglesia Metodista Unida, Discípulos de Cristo, la Iglesia Bautista, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia Pentecostal. Las respuestas de las iglesias a esta declaración constituyen un paso vital en el proceso ecuménico de recepción. Muchas personas nos preguntan por qué ustedes son un ministerio de sostén propio. Nosotros respondemos: nosotros somos un ministerio de sostén propio porque no creemos en esta unión ilícita, esta unión ecuménica, donde todas estas iglesias que acabo de mencionar son parte de este movimiento y muchas otras más que no mencioné. No es una unión aprobada por Dios y por lo tanto nosotros no podemos aprobar tales uniones, y es por eso que nosotros no estamos unidos a ningún movimiento ecuménico, a ningún concilio de iglesias o a ninguna organización religiosa o conferencia general. ¿Por qué? Porque cada uno de estos cuerpos que acabo de mencionar están uniéndose cada vez más con Roma en favor del ecumenismo y la unión de todas las iglesias. Esa es la unión ilícita, la unión que Dios no puede aprobar. Esa unión, amigo televidente, amigo oyente, no está aprobada por la palabra del Señor. Y es por eso, como decíamos en el principio, en el tiempo del fin, la ira de Dios caerá sobre ese movimiento ecuménico, que es Babilonia la Grande. ¿Serás tú parte de ese movimiento? ¿Eres tú parte de una iglesia que está involucrada en este movimiento ecuménico? El Señor te hace un llamado en esta hora. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, capítulo 23. Escuchen bien estos textos que voy a citar. Ezequiel, capítulo 23, versículo del 17 al 19, y luego leeré el versículo 30. Ezequiel 23, 17 dice: así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Así hizo patentes sus fornicaciones, y descubrió sus desnudeces, por lo cual mi alma se hastió de ella, como se había ya hastiado mi alma de su hermana.
Dios se va a hastiar de su iglesia, de la iglesia que dice ser el pueblo profético de Dios en esta tierra, que está involucrada en todos estos movimientos ecuménicos. Aún multiplicó sus fornicaciones, sigue diciendo, esa iglesia que decía ser el pueblo de Dios, trayendo en memoria los días de su juventud, en los cuales había fornicado en la tierra de Egipto. Versículo 30 de Ezequiel, capítulo 23. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones, con las cuales te contaminaste con sus ídolos. Aquí la Biblia está describiendo al pueblo profeso de Dios, al Israel antiguo en ese entonces, fornicando con Babilonia. ¿Estará hoy la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, la iglesia que dice ser la iglesia verdadera en esta tierra, fornicando con Babilonia? Pues si usted todavía no lo cree, déjeme compartir con ustedes una noticia que tal vez la mencionamos en el tema de ayer, pero vale la pena volver a mencionarla. Dice el encabezado de esta noticia: Francisco, se refiere al Papa Francisco, pide ecumenismo de sangre al margen de la teología. Esta noticia es del 12 de octubre del 2016, salió en una agencia de noticias del Internet. Dice así lo expresó en la conferencia de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales, en inglés Christian World Communions. Fíjense bien que este organismo, que pertenece al Consejo Mundial de Iglesias, es la mayor organización ecuménica internacional, si ustedes no lo sabían. Este grupo de comunidades cristianas mundiales visitaron recientemente a Francisco en el Vaticano. Está claro que su meta, o sea, la de las comuniones cristianas mundiales, es alcanzar la unidad de los cristianos, o al menos dar pasos decisivos hacia ella. ¿Cuál es la meta de este organismo, llamado Conferencia de los Secretarios de las Comuniones Cristianas Mundiales? Es que alcanzar la unidad de todos los cristianos. El Papa Francisco no pierde ocasión en subrayar lo que ya une a las diferentes confesiones: el ecumenismo de la sangre, el ecumenismo del trabajo, que se hace caminando juntos, y el ecumenismo de la oración. Por supuesto, Francisco no dice que el ecumenismo del trabajo fue creado por los jesuitas de Roma a través del cardenal Bea, después de la Segunda Guerra Mundial. Sigue diciendo, una idea que volvió a repetir al recibir esta mañana en el estudio adyacente al aula Pablo VI a los participantes en la conferencia de los secretarios de las comuniones cristianas mundiales, en inglés Christian World Communions, la organización ecuménica internacional que se reúne anualmente en octubre cada año en un país distinto para mejorar el conocimiento recíproco. Recuerden que este organismo, el único objetivo es la unión de todas las iglesias cristianas. Voy a mencionarles brevemente algunos de los miembros de este organismo. Escuchen bien, de esta organización forman parte la Comunión Anglicana, la Alianza Bautista Mundial, el Consejo Consultivo de los Discípulos Ecuménicos, el Patriarcado Ecuménico Ortodoxo Oriental, la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día, la Conferencia Episcopal, la Federación Luterana Mundial, la Conferencia Mundial Menonita, el Consejo Mundial de la Iglesia Moravia, el Patriarcado de Moscú, o sea, Ortodoxo Oriental, las iglesias pentecostales, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad entre los Cristianos, o sea, la iglesia, el Congreso Mundial de las Iglesias de Cristo, la Alianza Evangélica Mundial y el Consejo Metodista Mundial. A menudo está presente también un representante del Consejo Mundial de Iglesias. Mi querido hermano o hermana que me escucha en esta hora, yo sé que estas palabras que estás escuchando tal vez suenan un poco fuertes y tal vez estás admirado o admirada, tal vez escuchándolas por primera vez. Pero ustedes y yo tenemos que hacer una decisión, porque de esta decisión que ustedes y yo hagamos en esta hora depende nuestro destino eterno. ¿Por qué? Porque el Señor juzgará a Babilonia la Grande en el tiempo del fin.
y Babilonia la Grande recibirá la ira de Dios en el tiempo del fin. Este movimiento creado por Satanás no es un movimiento aprobado por Dios. El movimiento ecuménico es un movimiento que deshonra al Dios del cielo y echa por tierra la palabra de Dios. Si tú como miembro de una iglesia que pertenece a cualquier movimiento ecuménico, tú eres partícipe de lo que la Biblia conoce o llama como el pecado corporativo. Por eso el Señor hace un llamado en el tiempo del fin, en Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 4, y con esto voy a ir terminando. Apocalipsis 18, versículo del 1 al 4 nos dice: después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Estamos a tiempo todavía, hermano y amigo que me escuchas, para salir de todas esas organizaciones religiosas que se están uniendo con Roma a través de esta maquinaria poderosa creada por Roma que se llama el ecumenismo y el Consejo Mundial de Iglesias. Estás a tiempo tú ahora para salir. ¿Por qué? Porque dice que ese ángel, cuando bajó del cielo con gran poder, la tierra fue alumbrada con su gloria. Es el mensaje del cuarto ángel. El mensaje del cuarto ángel en el tiempo del fin, que se va a unir al mensaje del tercer ángel. ¿Qué dice el versículo 2? Y clamó con voz potente. Amigos, este no es un mensaje para mantenerlo bien callado. No es un mensaje para mantenerlo encerrado en cuatro paredes. Este es un mensaje que se tiene que dar al mundo con voz potente, diciendo, ¿qué va a decir ese mensaje? Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todo inmundo y aborrecible. Yo quiero que usted entienda algo muy importante en esta hora, amigo televidente, amigo oyente, que cada vez que Roma papal promueve estas reuniones ecuménicas, donde quiera que se reúnen, en cualquier país que se reúnen en el mundo, la presencia de Dios no está allí. Dios no está dirigiendo esas reuniones ecuménicas. Dice allí que allí lo que hay es habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue y de todo inmundo y aborrecible. Sigue diciendo el versículo 3, porque todas las naciones, podríamos decir, todas las iglesias, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todas estas iglesias que se están uniendo con Roma papal están bebiendo del vino de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Escucha el llamado que el Señor te hace hoy. No lo desatiendas, por favor, porque este es un llamado de vida y muerte. El Señor te dice en el versículo 4 de Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Nosotros tenemos que salir. ¿Salir de dónde? Tú preguntarás. Salir de cualquier grupo religioso, de cualquier iglesia cristiana que esté unida al ecumenismo moderno hoy. Tenemos que salir porque ese ecumenismo Dios lo ve como ¿qué? Como fornicación, como Babilonia. Y nosotros tenemos que hacer una decisión hoy. Salir de cualquier cuerpo religioso que esté unido a este movimiento apóstata. Y el Señor te llama a ti a unirte a una iglesia donde esa iglesia no esté unida a ningún cuerpo religioso que ha apostatado de la verdad. El Señor te llama a unirse a esa iglesia que habla Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. He aquí los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso Satanás odia tanto esa iglesia en el tiempo del fin. La va a perseguir, va a hacer guerra contra ella. ¿Por qué? Porque esa iglesia no está unida a ningún movimiento apóstata en el tiempo del fin. Es hora, mi amigo y hermano, que tú escuches este clamor. No lo hacemos para criticarte, no lo hacemos para atacar a tu iglesia, lo hacemos para que tú despiertes y te des cuenta que tú vas a ser partícipes de los pecados de Babilonia si tú no tomas una decisión y abandonas todas esas iglesias que han apostatado de la verdad. Que el Señor te bendiga en esta hora, que este mensaje pueda ser atesorado en lo más profundo de tu corazón y que puedas escuchar el llamado que el Señor te hace a través de este mensaje de Apocalipsis 18. Vamos a terminar con una palabra de oración. Querido Padre Celestial,
En esta hora le pedimos, Señor, que usted nos ayude a darnos cuenta dónde nosotros estamos. Tristemente, Padre Celestial, así como el pueblo de Israel apostató de la verdad en el tiempo antiguo, el Israel antiguo, así también el Israel moderno en este tiempo del fin ha apostatado de la verdad. La iglesia que dice ser el pueblo de Dios en esta tierra se ha apartado de los principios establecidos en su palabra y en vez de ser una iglesia única, separada de Roma y separada del ecumenismo mundial, esta iglesia cada día más se une más a estos poderes que han apostatado de la verdad. Es por eso que usted está ya sacando a un pueblo en este tiempo del fin. Está sacando a un pueblo de todos los países, de todos los lugares del mundo, aquí en Estados Unidos y en otros países, y está formando un pueblo puro y verdadero. Una iglesia, Señor, que no está unida a este movimiento. Una iglesia, Padre Celestial, que está levantando el estandarte del mensaje del tercer ángel en el tiempo del fin. Padre, ayúdanos a buscar esa iglesia. Ayúdanos a unirnos a este remanente para el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque no queremos ser partícipes de los pecados de Babilonia. Babilonia será castigada con las 7 postreras plagas en el tiempo del fin. Y nosotros queremos salir de ella antes de que venga la ira de Dios sobre los impenitentes en esta tierra. Padre Celestial, oro por los hermanos y amigos que han escuchado este mensaje en el día de hoy. Oro por ellos, Padre, para que ellos puedan tomar una decisión, para que sus vendas de los ojos sean quitadas. Sus líderes los han engañado, Señor, con palabras falsas o mensajes falsos. Ayúdalos para que ellos puedan tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde. Gracias por escucharnos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.